Este es el podcast de la Banda Cambiaria, capítulo 18. En esta oportunidad vamos a analizar la teoría de las subastas y la invención de los nuevos formatos de subastas que fueron justamente el tema por el cual recibieron el Premio Nobel de Economía Paul Milgrom y Robert Wilson. En esta oportunidad va a estar con nosotros José Luis Pellegrini, director del doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Quien tenemos el gusto de saludar, José Luis, Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Bueno, te convocamos un poco en tu carácter de investigador reconocido de la ciudad para que nos puedas ilustrar un poco sobre, digamos, el tema que fue premiado en esta edición del Nobel de Economía. Bueno, que en el caso de Economía es un Nobel un poco implantado, ¿no? Si se quiere, pero bueno, que tiene su importancia. Sí, realmente. De hecho, la diferencia fundamental es el financiamiento, pero igualmente lo otorga la Academia de Ciencias de Suecia, ¿no? Exactamente. Yo creo que un poco lo que publicó la Academia es un poco oscuro, digamos, esto respecto de la subasta, y a mi juicio no hace honor a toda la trayectoria de Milgrom particularmente, también de Wilson, ¿no? Porque el tema de la subasta es solo una parte de lo que ellos han trabajado. Pero bueno, vayamos al tema de la subasta y si quieren después les comento un poquito más. Claro, sí, Lo sí. que en realidad estudian son subastas y licitaciones, porque la gran aplicación de su desarrollo, que son sumamente abstracto en principio de los juegos, fue a las licitaciones de servicios de telecomunicación en Estados Unidos en la década del 90, donde las licencias se otorgan por medio de subastas muy complejas, con participantes de mucho peso, y que en esos años empezaron a hacerse comunes cuando se liberaron los mercados de telecomunicaciones. El aporte de estos dos autores y otros, como McAfee, es básicamente en la determinación de las reglas para que son muy, muy, muy complejas, para organizar subastas. Que acá eran servicios de telecomunicaciones con muchos ítems muy complejos. En definitiva, no se trata de una subasta de ganado, aunque claro, el método en el fondo es igual, ¿no? Pero las reglas son mucho más complejas. Están muy vinculadas al tema de las licitaciones y lo que se busca es cómo hacerlas más eficientes, más económicas. Digamos, ¿cuál fue el sentido de aplicar este método, digamos, en las subastas? Bueno, varias razones. Una más eficiente, otra más transparente. Y por supuesto economizar los recursos de los contribuyentes y de los públicos en general, que era el que tenía que después pagar por los servicios que se licitaban. Pero lo que me parece importante señalar es que todo este problema de las subastas y de las licitaciones es parte de un tema mucho más general que para mí es donde está la gran contribución de Milgrom. Si uno mira las citas de sus artículos, las mayores son de otros temas que no son el que mencionan el tema Nobel, que es lo que se llama la organización económica. Cómo diseñar los mercados que no son de competencia perfecta para que funcionen, y esto se vincula con tu pregunta anterior, de la forma más parecida posible a la competencia perfecta en lo que se refiere a eficiencia y equidad. Un aporte, José Luis, un aporte nada menor en una economía como la estadounidense, donde, bueno, el funcionamiento de los mercados ha desatado múltiples crisis, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, en cualquier economía, la nuestra también. Lo que pasa es que, desgraciadamente, las cosas son menos transparentes, pero en cualquier economía, el modo en que se licitan los servicios públicos o las licitaciones de
cotizaciones para las compras públicas son muy importantes. Y además también para el sector privado, porque todas las empresas, de un modo u otro, hacen licitaciones privadas. No las llamamos así, ¿no? Les llamamos buscar precios, concurso de precios, pero en definitiva lo que se hace es lo mismo que en una licitación. Incluso Milgram, en uno de sus artículos, empieza contando, un artículo de hace mucho tiempo, de la década del 80, empieza contando que lo que lo inspiró a estudiar el tema es lo que le contó un pintor que contrató para la casa, que se lamentaba de que no sabía cómo cotizar cuando los contratistas de pintura de edificios le pedían precios, ¿no? Y bueno, también se aplica a eso, ¿no? A las agentes particulares. Y donde lo que un gran descubrimiento en su momento, pero hoy ya, bueno, todo el mundo lo conoce, digamos, el mecanismo es importante. Antes de que estos autores empezaran a trabajar, se pensaba que siempre que hubiera transparencia y la gente pudiera ofrecer libremente, se iban a alcanzar resultados óptimos. Pero desde unos 40 años, diría un poco más, 40, 45 años, lo que se fue advirtiendo es que no, que el modo en que se hace una licitación, en que se presentan las alternativas y en que los participantes pueden hacer sus ofertas, es decir, el mecanismo, digamos, la forma, influye decisivamente en los resultados. Uh-huh. Y hoy lo ve, uh-huh. Y lo vemos en las discusiones de estos días en Argentina. Bueno, pero esta vacuna que hay que comprar, estaba la licitación orientada a un proveedor en particular, dicen uno, y otros dicen no, este proveedor era el más barato en ausencia de la licitación. Bueno, todos estos temas requieren un estudio profundo, y en Estados Unidos se le dedica muchísimo esfuerzo a esto, porque además de que hay no solo en Estados Unidos, en Europa también, uh-huh. Además de que hay una participación, un involucramiento del público mucho mayor que el que tenemos en Argentina, ahí, tal vez no en términos comparativos, porque en términos comparativos igual, pero en términos absolutos, la cantidad de dinero en juego, imagínense una licitación de las licencias electromagnéticas para comunicaciones de Internet, o las licencias para las aerolíneas, son temas de mucha importancia. Entonces, la contribución por la cual le dieron el Nobel es a clarificar cómo diseñar los mecanismos. Banco Macro, cerca siempre. ¿Y qué aspectos de ese diseño de mecanismos es lo que han hecho de diferencial con respecto a lo que había antes, digamos, ¿no? ¿Cuáles son un poco ese diseño que los diferenció? Bueno, principalmente las reglas. Uh-huh. Así que, ¿qué reglas deben cumplirse? Entonces, por ejemplo, acá también hubo un cambio en la época en que aparecen estos autores, que es el paso de las licitaciones, hechas en papel, uh-huh. que eran por única vez, a las licitaciones hechas por subastas en Internet. Subastas que tienen superficialmente el aspecto de los sitios de subasta que uno puede entrar y comprar una cámara de fotos, qué sé yo, uh-huh. en Argentina, ¿no? En cualquier parte del mundo. Bueno, en ese momento lo que se estableció fue un sistema de rondas en la cual los distintos participantes iban haciendo ofertas que podían ir corrigiendo en diferentes rondas, y donde, había temas que no sé, aún todavía no están resueltos, ¿no? Por ejemplo, si cada participante tiene que saber quién es el oferente o no tiene que saber, pero son reglas detalladas y específicas. Mientras que antes era una licitación en la cual había un formulario que la empresa llenaba, como todavía sigue ocurriendo en Argentina en muchos lugares donde no hay gobierno digital, ¿no es cierto? Uh-huh. Se presenta un formulario, ¿no? Bueno, se vio
que esos no eran resultados óptimos y que si las empresas pujaban, podían obtenerse resultados mejores. Para el contribuyente, para los usuarios y para las empresas mismas. José Porque, bueno, también... Sí. No, mencionabas esto de la Argentina, digo, que no, sobre el gobierno digital, digo, estas mejoras que aportaron ambos investigadores, digo, ¿son aplicables o se aplican en la Argentina en algún punto, en algún segmento de las áreas de gobierno, digo, en alguna de las categorías o no? Mire, la verdad que no podría decirle con certeza, no sé, pero podría ser, pero porque además, esto que estamos hablando ocurrió hace 35 años. Claro. Las cosas que estos autores descubrieron, después le voy a hacer un comentario de esto, aportaron, no sé si descubrieron, aportaron, hoy están en los libros de texto del primer año. Claro. Lo enseñamos, digamos, Claro. Casi sin darle importancia. Ya se incorporaron, entonces todo el mundo lo sabe, y de alguna manera u otra se han ido incorporando. Pero son temas abiertos. Hace 3 años, estuvo acá otro premio Nobel, Cecil Roth, que trabajó en otros temas sumamente interesantes. Fíjese en qué se aplica. Cecil Roth trabajó en un sistema para facilitar la donación de órganos entre no familiares. ¿No? Entonces, fíjese a dónde llega, ¿no? Como el caso de la NAP, en Argentina hay un solo caso, ¿no? Sí. Por lo menos que se conoce, que él, es decir, me voy del tema, pero como está vinculado y tiene mucha importancia, cuando la histocompatibilidad en riñones y en otros órganos es algo muy difícil, pero no es necesariamente con familiares que uno la tiene. Es más probable que uno sea histocompatible con un chino, porque hay muchos chinos, digamos, que con un vecino, con un familiar cercano. Entonces el problema de evitar el comercio de órganos impedía durante mucho tiempo hacer esos intercambios en el cual una persona, en lugar de recibir el riñón de su familiar, lo recibía de otro, que a su vez tenía un familiar que necesitaba el del primer familiar. Bueno, eso es facilitarlo sin precauciones, lo que haría es estimular el comercio de órganos y en general está prohibido. Hasta que se desarrolla un sistema de estos, pero no para licitaciones, sino para lo que se llama trueques, digamos, ¿no? En el cual se podían intercambiar numerosos órganos, porque también es difícil encontrar 2 parejas, digamos. Entonces es más fácil si hay varios, de manera que uno le dona a uno y otro a otro y así respectivamente. Ha llegado a haber 2 operaciones simultáneas de trasplante de órganos. Bueno, estos mecanismos sirven para estas cosas. También, y para otras, digamos, son aplicables a cualquier aspecto de la vida. Ahora, hace pocos años hubo una nueva licitación de... ahora me olvidé exactamente qué. Se me confunde, me olvidé si no recuerdo si es espectro radioeléctrico o rutas de aviación. Bueno, da 4 años. Y puedo equivocar, puede ser otra cosa, ¿no? De momento me olvidé. Pero era una licitación sumamente importante. Y bueno, todos los economistas se pusieron a trabajar para diseñar mejor las normas y perfeccionarlas. En Argentina no hay mucho de esto porque y en nuestros países pequeños se maneja un poco más oscuramente, digamos, pero se podrían aplicar, no habría ningún inconveniente, ¿no? Si se quisiera. Estos aportes, que hoy está premiando el Nobel, ¿tienen alguna relación con la teoría de los juegos? Sí, porque los desarrollos iniciales se hicieron con teoría de juegos. ¿Por qué? Porque en definitiva yo estuve hablando con ustedes respecto de los mecanismos, de las reglas, pero antes de los mecanismos hubo que estudiar, y ahí empezó Wilson. Wilson, uno de los ganadores del Nobel, fue el maestro de Milgrom. Wilson empezó en los años 60
usar la teoría del juego para estudiar comportamiento de personas que comparten información asimétrica, que no tienen la misma información. Esta es una situación que ocurre en la licitación. Las personas que licitan o que participan en una subasta normalmente no tienen la misma información. Porque, aunque la licitación sea la misma para todos, entonces, bueno, para poder estudiar estos comportamientos se trabajó mucho, no solamente estos autores, estos y otros, usando métodos de teoría del juego que, ¿por qué? Porque depende de la estrategia, el comportamiento, lo que ocurre en una licitación depende de la estrategia. Ustedes han estado alguna vez, seguramente estuvieron, o han visto por televisión algún remate de obras de arte, sí. Pero en Argentina uno puede ir al mercado de ganado y verlo, y a la bolsa de comercio, y uno es visible que, por los gestos de los participantes, que van teniendo estrategias porque para digamos, obtener mejor resultado. Cuándo ofrecer, cuándo no ofrecer, esperar hasta el último momento, adelantarse. Son estrategias porque puede ocurrir una cosa que han señalado la prensa respecto cuando se otorgó el Nobel, que ocurra lo que se llama la desgracia, no, la palabra no es exactamente la misma, ¿no? Pero la maldición del ganador, que es cuando el que ofrece más de lo que hubiera sido necesario, o al revés, cuando una cotización de una obra, por ejemplo, el ganador ofreció demasiado barato y después termina perdiendo. Claro. Entonces, todas estas estrategias se analizaron primero a la luz de la teoría del juego, usando la teoría del juego, y después, una vez que se comprendió. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Todo se empezó a comprender porque esto no termina nunca, digamos, no para nunca, ¿no? Se empezó a comprender, recién se usaron mecanismos, ¿no? Y esto que yo les digo, perdón, les hablo demasiado, pero... No, está muy bien. Díganme si paro. No, está... no termina nunca, primero porque el conocimiento científico nunca logra el desideratum de saberlo todo, ¿no? Claro, sí. Pero además porque la gente aprende. Entonces, lo que servía en una situación de 1980, 90, ya no sirve porque ya la gente aprendió a comportarse. Claro. Fíjense, esto mismo que estamos hablando, acá estoy plagiando, o lo cito para plagiarlo, a Martín Tetaz, un periodista económico, que dice, bueno, es lo mismo con el dólar, ¿no? Que en definitiva de eso se trata, ¿no? Sí. Quién lo consigue y a qué precio. Bueno, los mecanismos que usaba el gobierno para controlar el dólar en 1970, 50 años atrás, o 80 o 90, ya no sirven, porque la gente aprendió cómo funciona. Entonces, vemos todos los días, desde que empezó la crisis cambiaria en 2018, en marzo de 2018, que todo lo que hace el Banco Central fracasa, porque están haciendo cosas que ya se hicieron. Y los agentes ya aprendieron cómo contrarrestarlo y cómo asusarlo al Banco Central y cómo torearlo, digamos, claro. Y sacarle plata. Y bueno, el Banco Central, si quiere tener éxito, va a tener que desarrollar nuevas estrategias que los agentes económicos no sepan todavía cómo contrarrestar. Y bueno, ya lo estoy sacando un poco el tema, o no, pero ¿hay alguna investigación en el mundo que esté que vaya en este sentido? No digo específicamente en el caso del dólar en Argentina, pero o sea, que por ejemplo apunte a un trabajo de los bancos centrales distintos. Sí, muchísimo. Uh-huh. Sí, porque la política del Banco Central es uno de los aspectos más importantes de la política económica.
y en cualquier país, también en China, en todas partes. Entonces, cómo comportarse ha ido cambiando y ha pasado de reglas fijas, como proponía Friedman en la década del 60, a hacer siempre lo mismo, a estrategias mucho más sofisticadas y difícil de implementar, como metas de inflación que se han aplicado en varios países y acá también fracasaron repetidamente, digamos, sí. en el gobierno anterior. En el gobierno anterior. Claro, pero es un tema permanente porque el Banco Central es un gran jugador en un juego donde no es el dueño de la ruleta como en el casino, digamos, claro. Sino que es el más grande, pero es un jugador y enfrenta a otros que a veces son más poderosos que él. Imaginémonos cualquier fondo importante financiero en el plano internacional tiene mucho más recursos que el Banco Central de la Argentina. Entonces, también el Banco Central tiene que desarrollar estrategias. Lo que pasa que son mucho más complejas porque además el Banco Central debe dar cuenta de sus actos. Un banquero privado, un director de fondo de inversión privado, solo tiene que responder a sus accionistas, pero el Banco Central, en principio, debe responder al Parlamento o al cual votante, digamos, claro, los ciudadanos. Entonces tiene muchas más restricciones. Claro, está más encorsetado de alguna manera para la toma de decisiones rápidas, ágiles, ¿no? Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos, de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal. Válido para cartera consumo. Vigencia desde el 1 del 10 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2020. No acumulable con otras promociones vigentes. Válida solo en comercios adheridos a los rubros. Consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar. No válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualice ni identifique el comercio. Claro, pero además hay siempre el problema de que una decisión arbitraria puede ser juzgada de deshonesta. Es difícil después determinar si lo que hizo el Banco Central y fracasó, por ejemplo, el fracaso fue producto de un error o fue porque se buscaba el fracaso. Bueno, acá recordemos, ¿sí?, la causa por la venta de dólar futura, que en su momento involucró a la expresidenta, que bueno, después finalmente quedó sin efecto, ¿no? Pero bueno, ahí estaba usando una estrategia de mercado, de alguna manera, el Banco Central, con todas las correcciones que o un mercado abierto y demás, pero sin embargo también fue puesto en la lupa, ¿no? Sí, claro, que ahí hubo un tema adicional, y es que violó una prohibición expresa, ¿no?, el Banco Central. Pero de todas maneras, la prohibición expresa era que no se pueden vender activos a precio diferente del mercado. Pero lo que yo digo, si el Banco Central lo que no quiere alterar el precio del mercado, ¿para qué está? Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, son cuestiones muy, muy problemáticas en todo el mundo, uh-huh, pero especialmente, obviamente, en nuestro país, que tiene una historia muy, muy complicada, una historia no hay un presente, no sé qué pasó hoy, digamos, está trabajando, pero todos los días tenemos perturbaciones muy, muy serias, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil. Pero de todas maneras, te digo, hay mucha gente trabajando y escribiendo y publicando sobre estas cosas. Bueno, ejemplo, el propio ministro de Economía, cuando estaba en la vida académica, publicó respecto de cómo negociar la deuda externa, ¿no? Uh-huh. La deuda soberana. Hizo su práctica rápidamente. Sí, y no le salió como él esperaba, ¿no? Uh-huh. Porque lo que él decía que había que hacer, finalmente no pudo hacerlo. Pero quiero decir que son todos temas de continuo estudio, ¿no? Uh-huh. Y Sam, como investigador, como
titular del doctorado de Economía. La pandemia o la crisis, digamos, que actualmente se está viendo no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, modifica los rumbos de la investigación económica, obliga a revisar, a repensar materias, a pensar en materias nuevas, en áreas hacia dónde expandirse. Sí. En realidad hay dos cosas, ¿no? que ahora que con la pandemia se juntaron en la vida diaria. Una es el cambio estructural que ya venía, que es el desarrollo de la economía digital. Entonces, de pronto algo que iba a llevar mucho tiempo, como el teletrabajo, el sistema de comunicaciones o videoconferencias, se pasó, lo que pensábamos que iba a llevar varios años, pasó, se aceleró a días, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra facultad estamos trabajando en eso muy activamente, tenemos proyectos de investigación y estamos organizando un curso de posgrado sobre este tema. Y otro tema es la pandemia, que ha hecho alterar los modelos económicos, casualmente no tanto los que tenemos en la cabeza de los economistas argentinos, sino más bien los que tienen los de los países desarrollados, donde los shocks externos son vistos como que vienen del lado de la demanda o de la oferta. En este caso ocurrió algo para ellos novedoso, porque en Argentina hace mucho tiempo que tenemos shocks que vienen de ambos lados. De ambos lados, claro. Estamos curtidos ya. Y los dos juntos. Claro, sí, no. Y nosotros tenemos bastante teoría sobre eso. No tenemos, desgraciadamente, sobre una economía bimonetaria, por eso no, pero todavía no. Y bueno, yo te diría que ya en abril empezaron a publicarse trabajos sobre modelos con shock de oferta y demanda simultánea. Bueno, todos los días yo en este momento estoy trabajando en temas de economía digital, no estoy pensando en eso, no estoy pensando en la macro, ¿no? Pero todos los días yo estoy suscrito al correo, al mail, el Fondo Monetario Internacional, y todos los días me vienen 2 o 3 papers sobre temas directamente vinculados con la pandemia. Prácticamente no hay nada que no sea de eso, respecto de cómo modificar la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, porque de pronto todo lo que estaba funcionando más o menos bien dejó de funcionar. Todos los países ahora tienen un problema fiscal que no tienen ningún antecedente. Nunca pasó, por lo menos en el siglo y medio del cual hay, o 2 siglos de los cuales hay teoría económica. Hoy más que nunca, Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos. La pandemia va a dar mucho que hablar o mucho que estudiar. Sí, porque inmediatamente para los próximos meses todos los países van a tener que encontrar algún modo de financiar el gasto excepcional que hubo con la pandemia en una condición de paralización del crecimiento. Muchos países que entraron en recesiones muy graves, tal vez nosotros estemos entre los peores, en peor situación, pero muchos países lo tienen, y un mundo muy oscuro respecto de cómo va a continuar el comercio internacional, movimiento internacional de personas. Nadie está hablando de eso, pero fíjense usted que se paralizaron las migraciones, que eran el problema más grande que había, uno de los problemas más grandes que había en diciembre pasado. Claro. Así que... y entonces,
esas cuestiones van inevitablemente exigen repensarlo. ¿Cómo negociar la deuda? Todos los países van a salir con enormes montos de deuda en una economía que posiblemente esté en deflación, lo cual es grave. No, digamos, los deudores están mucho peor en la deflación que en la inflación. Entonces, bueno, son todos temas que ya están siendo discutidos. Todos los días yo digo que no tengo tiempo de leerlo. Pero me llegan mis papers de estos temas solo de una fuente que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo lo demás también es otra cosa. Al igual que pasa en la pandemia, en la medicina, mucho de lo que se escribe es oportunismo. Claro. No puedo tomar en cuenta. Yo, un familiar mío, es editora de una revista de microbiología en Europa, y entonces, yo como una vez dirigí una revista acá en la facultad, comentamos, y decía, mira, casi me dieron cientos de artículos de China, India, y casi ninguno tenía ningún aporte. Claro. Ahora, pero bueno, uno tiene que verlo y filtrarlo, ¿no? Exacto. José Luis, le agradecemos muchísimo este tiempo, un poco para analizar de todo, ¿no? Pasamos por muchísimos temas. Gracias por estos momentos para charlar aquí con el equipo de la Banda Cambiaria. Ha sido muy amable, ¿eh? Un verdadero lujo que nos hemos dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y le agradezco mucho que se hayan acordado que han tomado el trabajo de entrevistar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Así pasó el podcast episodio 18 de la Banda Cambiaria con José Luis Pellegrini, director del doctorado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.